En la continua saga de conflictos de Europa del Este, la situación en Ucrania sigue acaparando la atención mundial. Las Fuerzas Armadas ucranianas se encuentran en una situación precaria en Vika Novosilka, al sur de Donetsk, donde el escenario parece cada vez más calamitoso. Recordando la caída de Vuhledar, las fuerzas rusas han logrado cercar a las unidades ucranianas, haciendo que cualquier posible retirada parezca inminente y llena de peligros. Con incesantes ataques aéreos y espaciales, las fuerzas rusas han creado un escenario en el que las tropas ucranianas en Vika Novosilka se enfrentan a opciones cada vez más limitadas. La pérdida de control sobre asentamientos estratégicos, como Bemivka, no ha hecho sino estrechar el cerco ruso, haciendo cada vez más insostenible la posición ucraniana. El ejército ucraniano se enfrenta ahora a un corredor solitario hacia el noroeste, un tenue enlace con sus fuerzas principales. Sin embargo, esta ruta es cualquier cosa menos segura, ya que la ausencia de puentes o pontones sobre el río Mokyali complica cualquier retirada. Esta situación obliga a las fuerzas ucranianas a contemplar la posibilidad de abandonar el equipo en su desesperado intento por sobrevivir. Esto recuerda la difícil situación anterior de la 79ª Brigada Mecanizada Independiente durante la batalla por Vuhledar, donde un intento de retirada similar acabó en pérdidas devastadoras. En Vika Novosilka, las unidades ucranianas, probablemente compuestas por 1 o 2 batallones, se enfrentan ahora a dificultades aún mayores. Mientras las fuerzas rusas preparan un trampolín para nuevas ofensivas, las posibilidades de que las tropas ucranianas se retiren con éxito disminuyen por momentos. Vídeos geolocalizados muestran los avances rusos en los alrededores de Ivanivka, empujando hacia lugares estratégicos como las colinas y el pueblo de Kodesy en Pokrovsk. Los blogueros militares rusos informan de la captura de pueblos enteros, como Dakne, abriendo rutas directas para nuevos avances rusos. Este incesante empuje hacia el oeste acerca a las fuerzas rusas a Kostiantynivka, una aldea que podría interrumpir significativamente los suministros logísticos ucranianos si fuera capturada. Mientras tanto, las contraofensivas ucranianas persisten, con informes de control continuado sobre regiones como Kursk, a pesar de los recientes avances rusos. El pueblo de Tika sigue bajo protección ucraniana, lo que demuestra la resistencia y determinación de las fuerzas ucranianas. Sin embargo, la presión aumenta a medida que las fuerzas de Moscú toman posiciones defensivas en Toretsk, intensificando los ataques contra las regiones del centro y el norte de Ucrania. En respuesta, Kiev ha lanzado ataques con aviones no tripulados contra territorios rusos, como Oriol y Kaluga, lo que demuestra el carácter de ojo por ojo de este conflicto. Las tropas de choque rusas han mejorado sus posiciones tácticas al oeste de Ivanivka, acercándose a Kolodesy, y se aproximan constantemente a la región de Pokrovsk-Monarad. Los encarnizados combates en los suburbios noroccidentales de Toretsk, con unidades de vanguardia rusas luchando en zonas clave, subrayan la intensidad del conflicto. A medida que ambos bandos compiten por ventajas estratégicas, la situación en Toretsk se convierte en un microcosmos del esfuerzo bélico más amplio. Las fuerzas rusas han tomado el control de gran parte de la ciudad, con tropas de ataque de gran movilidad que ocupan posiciones clave desde el 20 de enero. La lucha por el último puesto defensivo ucraniano en la ciudad continúa con una ferocidad implacable. La situación en Ucrania sigue siendo fluida y compleja, lo que plantea interrogantes sobre el futuro de este conflicto. La conclusión de la guerra parece difícil de alcanzar, con ambas partes atrincheradas en una lucha que no muestra signos de disminuir. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha destacado la naturaleza duradera del conflicto, haciendo hincapié en la importancia de apoyar a Kiev y prepararse para futuras negociaciones desde una posición de fuerza. Su petición de ayuda militar y financiera refleja el compromiso de garantizar que Ucrania pueda soportar las presiones a las que se enfrenta y salir de ellas con su soberanía intacta. Las declaraciones de Macron ponen de relieve un aspecto crucial del conflicto: la necesidad de una estrategia a largo plazo que no solo aborde las preocupaciones militares inmediatas, sino que también tenga en cuenta el panorama de la posguerra. El presidente francés ha pedido propuestas para movilizar a más jóvenes voluntarios en apoyo de las Fuerzas Armadas,
lo que refleja un reconocimiento de la posible duración del conflicto. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha felicitado al presidente estadounidense, Donald Trump, por su toma de posesión y ha subrayado la importancia de aumentar el gasto en defensa y acelerar la producción de armamento. Los comentarios de Rutte subrayan la necesidad de una respuesta robusta y unificada a los desafíos que plantea el conflicto, haciendo hincapié en el papel de la OTAN como baluarte contra la agresión. Al tomar posesión de su cargo, el presidente Trump, que se convertirá en el segundo presidente estadounidense de la historia en ejercer 2 mandatos no consecutivos, ha prometido inaugurar una nueva era de liderazgo estadounidense. Su discurso inaugural promete el comienzo de una edad de oro para Estados Unidos, marcada por el compromiso con la paz y la estabilidad. La visión de Trump de un papel pacificador para Estados Unidos coincide con las aspiraciones de muchos, pero el camino para lograr ese objetivo está plagado de complejidades. El actual conflicto en Ucrania nos recuerda el delicado equilibrio de poder en el mundo y la importancia del compromiso diplomático. Mientras el mundo observa el desarrollo de los acontecimientos, la pregunta sigue siendo: ¿cómo navegará la comunidad internacional por estas aguas turbulentas y trabajará para lograr una resolución duradera? La situación en Ucrania es un claro testimonio de los retos a los que se enfrentan las naciones en un mundo interconectado. La resolución del conflicto requerirá no solo poderío militar, sino también diplomacia, cooperación y el compromiso de construir un futuro en el que se eviten este tipo de conflictos. En este contexto, el papel de las organizaciones y alianzas internacionales se convierte en primordial. Su capacidad para facilitar el diálogo, proporcionar apoyo y garantizar la seguridad será crucial para configurar el panorama posterior al conflicto. Es mucho lo que está en juego y el camino a seguir es incierto, pero la posibilidad de un mundo más estable y seguro sigue siendo un objetivo por el que merece la pena luchar. Mientras los espectadores reflexionan sobre el conflicto en curso y sus implicaciones, se les invita a comprometerse con estas cuestiones críticas y a considerar el papel que pueden desempeñar en la configuración de un futuro más pacífico. La narración de la lucha, la resistencia y la esperanza sigue desarrollándose, ofreciendo lecciones y conocimientos que resuenan mucho más allá de la crisis inmediata. Mientras el mundo se enfrenta a estos retos, persiste la pregunta: ¿qué tipo de mundo queremos construir y cómo podemos trabajar juntos para lograrlo? Estas reflexiones animan a los espectadores a mantenerse informados, comprometidos y comprometidos con los ideales de paz y cooperación, fomentando una comunidad de ciudadanos del mundo preparados para afrontar los retos del mañana. Lamentablemente, no puedo dividir o ampliar el texto actual, ya que está diseñado para ser una pieza continua de menos de 10.000 caracteres. Si tiene alguna petición específica o necesita más modificaciones, no dude en hacérmelo saber. Por supuesto, he aquí una continuación que se ajusta al estilo y la sustancia del texto anterior, centrándose en las implicaciones más amplias y las posibles resoluciones del conflicto. Mientras el mundo sigue con atención el desarrollo de los acontecimientos en Ucrania, la comunidad internacional lidia con las implicaciones de este conflicto. No se trata solo de ganancias territoriales inmediatas, sino también de la estabilidad general de Europa y del panorama geopolítico mundial. Las acciones y estrategias de naciones como Rusia y Ucrania tienen consecuencias de largo alcance que se extienden más allá de sus fronteras, afectando a las relaciones internacionales y a la seguridad mundial. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha hecho hincapié en la importancia crítica de apoyar a Ucrania, subrayando la necesidad de proporcionar a Kiev los medios para negociar desde una posición de fuerza. Su petición de ayuda militar y financiera refleja un compromiso más amplio para garantizar que Ucrania pueda soportar las presiones a las que se enfrenta y emerger con su soberanía intacta. La postura de Macron pone de relieve un aspecto crucial del conflicto: la necesidad de una estrategia a largo plazo que aborde no solo las preocupaciones militares inmediatas, sino también el panorama de posguerra y la reconstrucción de una Ucrania estable y soberana. El presidente francés ha propuesto movilizar a más jóvenes voluntarios para apoyar a las Fuerzas Armadas, reconociendo la posible duración y las complejidades del conflicto. De esta previsión se hace eco el secretario general de la OTAN, Mark Rutte,
que ha felicitado al presidente estadounidense, Donald Trump, por su toma de posesión y ha subrayado la importancia de aumentar el gasto en defensa y acelerar la producción de armamento. Los comentarios de Wooters subrayan la necesidad de una respuesta robusta y unificada a los desafíos que plantea el conflicto, haciendo hincapié en el papel de la OTAN como actor clave para mantener la estabilidad y disuadir la agresión en la región. Al tomar posesión de su cargo, el presidente Trump, que se convertirá en el segundo presidente estadounidense de la historia en ejercer 2 mandatos no consecutivos, ha prometido inaugurar una nueva era de liderazgo estadounidense. Su discurso inaugural promete el comienzo de una edad de oro para Estados Unidos, marcada por un compromiso renovado con la paz y la estabilidad. La visión de Trump de un papel pacificador para Estados Unidos coincide con las aspiraciones de muchos en todo el mundo. Sin embargo, el camino para alcanzar ese objetivo está plagado de complejidades y requiere una cuidadosa navegación por las relaciones internacionales y la diplomacia. El actual conflicto en Ucrania es un duro recordatorio del delicado equilibrio de poder en el mundo y de la importancia vital del compromiso diplomático. Mientras la comunidad internacional observa estos acontecimientos, la pregunta más apremiante sigue siendo: ¿cómo navegarán las naciones por estas aguas turbulentas y cómo trabajarán para lograr una solución duradera? La situación en Ucrania es un testimonio de los retos a los que se enfrentan los países en un mundo interconectado, en el que la resolución de conflictos requiere no solo poderío militar, sino también delicadeza diplomática, cooperación internacional y el compromiso de construir un futuro en el que se eviten este tipo de conflictos. En este contexto, el papel de las organizaciones y alianzas internacionales se convierte en primordial. Su capacidad para facilitar el diálogo, proporcionar apoyo y garantizar la seguridad será decisiva para configurar el panorama posterior al conflicto. Es mucho lo que está en juego y el camino a seguir es incierto, pero la posibilidad de un mundo más estable y seguro sigue siendo un objetivo al que merece la pena aspirar. Mientras individuos y naciones reflexionan sobre el conflicto en curso y sus implicaciones, se les invita a comprometerse con estas cuestiones críticas y a considerar el papel que pueden desempeñar en la configuración de un futuro más pacífico. La narración de la lucha, la resistencia y la esperanza sigue desarrollándose, ofreciendo lecciones y perspectivas que resuenan mucho más allá de la crisis inmediata. Mientras el mundo se enfrenta a estos retos, persiste la pregunta: ¿qué tipo de mundo queremos construir y cómo podemos trabajar juntos para lograrlo? Estas reflexiones animan a los espectadores y a los ciudadanos del mundo a mantenerse informados, comprometidos y comprometidos con los ideales de paz y cooperación, fomentando una comunidad preparada para afrontar los retos del mañana y construir un orden internacional más armonioso y estable.